Muy buenas, nosotros somos el grupo número 2B y hoy les vamos a hablar lo que es genotecas. Esta presentación está sustentada por Ofelia Raquel González, su servidora Solange Berberi Barahona, Freddy Mauricio Ordóñez y Esler Ivanov Hernández, con la catedrática doctora Lilian Marroquín. El siguiente trabajo se dará a conocer la aplicación de genotecas, cómo se constituye, cuáles son sus principales funciones, aunque la manera de secuenciar genomas cambia de manera rápida y constante. Existe una serie de ideas generales que puede seguir de guía para la secuenciación de genomas. La técnica de análisis de genomas se desarrolla a partir de los años 70 y ha revolucionado a los conocimientos a nivel molecular de muchos procesos biológicos, normales y patológicos. En la actualidad es posible localizar, identificar y aplicar y secuenciar los genes que codifican tanto como las proteínas esenciales y los elementos reguladores de su expresión. En la actualidad, la biología molecular ha desarrollado una forma de tecnología avanzada, proponiendo una nueva forma de estudiar diferentes organismos a partir de las llamadas genotecas. ¿Qué son las genotecas? Estas son bibliotecas de genes que contienen la información necesaria para que se forme un organismo. Así como en una biblioteca, cada gen representa un libro de la misma. ¿Cómo se construye una genoteca? En términos generales, para construir una genoteca se procede a obtener el DNA de la célula, se fracciona y se clona. Más tarde se introduce un vector de una célula a otra. Existen dos tipos de genotecas: genoteca de DNA genómico y genoteca de cDNA, que es el ADN complementario. A las genotecas de ese tipo también se les conoce como bibliotecas de expresión, las cuales adquieren suma importancia puesto que ayudan a desarrollar nuevas moléculas para el diagnóstico y perfeccionamiento de tratamientos. Hay en función del vector, que son los plásmidos, los bacteriófagos, los fósmidos, y en función de las aplicaciones, que hay sistemas de clonación, es una genoteca de expresión de proteínas de fusión, la interacción de proteína-proteína y las genotecas para producir ARN. Tenemos lo que es la genoteca genómica. Este es un ADN genómico. Lo cortamos o los cachitos y lo metemos a un vector fragmento de ADN génico en una enzima de restricción. Por ejemplo, tenemos los fragmentos que debe representar todo el genoma en plásmido mediante la ligación, transformando bacterias como los productos de la ligación para amplificarlo. Sembramos en una placa y recolectamos las bacterias. Purificamos el ADN y lo metemos en un bote, que esto va a ser nuestra muestra de genoteca. El tamaño de la genoteca va a depender del tamaño del genoma y la capacidad del vector que empleamos. Tenemos, por ejemplo, si tenemos que un genoma mide 100 kilobases, quiere decir que vamos a tener un clon y eso va a representar un genoteca. Y si tenemos, digamos, 100 clones, esto va a representar lo que es 100 genotecas. La manera de cómo se realiza esto es que vamos a cortar el ADN en pequeños fragmentos de la medida de los kilobases. ¿Quieres saber cuántos clones distintos vamos a tener en cada genoteca para definir cuántas clonaciones vamos a tener? Importante es el tamaño del genoteca y importante también es el tamaño que aceptamos los vectores. Si coge un gran tamaño que afectará, entonces no tenemos que cortarlo a ese tamaño. El procedimiento de este suele hacerse en distintos parciales del ADN genómico y debe actuar enzimas de poco tiempo y se pueden poca cantidad de enzimas o ambas. Además, se usa una enzima que reconozca una secuencia de 4 y además se pone en distintos parciales, de manera que la enzima en algunos genomas se saltará sitios de restricción y el genoma puede ser fosforizarse para evitar que distintos fragmentos del ADN se líen entre ellos.
Las genotecas de cDNA. Estas genotecas son las que se obtienen después del proceso que tiene entre el ARN a ADNC mediante la utilización de las transcriptasas inversas, donde cortamos los ANC con enzimas de restricción y los ligamos a vectores para transformarlos en bacterias más amplificadas. En la obtención de los ANC usamos enzimas retotranscriptasas y este proceso se desarrolla mediante dos síntesis, una en cada cadena. En la primera cadena es la toma de una secuenciación de genomas, donde realizamos mapas físicos en el empleo para fuente de material genético que se va a utilizar en la búsqueda de genes y identificación de los mismos durante lo que son los o microorganismos. En la síntesis de la segunda cadena, esta se divide en tres pasos o tres procesos. El primero es mediante la añadición de colas, que es el uso de una transcriptasa terminal que se añade de un poli de C a un poli de G. Esto en los extremos del ARN o el ARN. El segundo paso es mediante la reacción de Gubler-Hoffmann, que es el empleo de un tratamiento suave con ARNasa en el complejo ARN-ADN en pequeños trozos de ARN que unimos al ADN para que funcionen como cebadores de material genético. En el tercer proceso se utilizan primers random sobre la cadena de ADN, que es la etapa donde ponemos un promotor en el plásmido o el vector, que necesita este gen para transcribir los genes mediante lo que es el lado derecho, donde se leen los genes que debe tener el ARN y el ADN. Bueno, como conclusión se puede determinar que las genotecas son una nueva forma de estudiar diferentes organismos, ya que estas son consideradas como bibliotecas de genes que contienen la información necesaria para que se forme un nuevo organismo. Así como una biblioteca, cada gen representa un libro en esta. En términos generales, para construir una genoteca se procede a obtener el DNA de la célula, se fracciona y se clona, y más tarde se introduce a un vector de una célula a otra. Mencionar que la importancia de la elaboración de una genoteca es que una vez que el DNA ha sido clonado, se puede multiplicar en clones individualmente en cualquier momento y obtener fragmentos de DNA recombinantes en cantidades suficientes a partir de las cuales se pueden abrir diversas posibilidades, tanto en la investigación pura para el estudio de la estructura y la función de un gen, tanto también en la investigación aplicada para obtener plantas y animales transgénicos, y también para en la esfera médica para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades. Pero ha sido muy poca también el área donde la clonación de genes en la investigación biológica no la ha afectado. Tanto en la industria, por ejemplo, la clonación de genes ha permitido avances enormes en la biotecnología, ya que por muchos años se ha utilizado bacterias y hongos como fábricas vivientes en los cuales se producen componentes muy útiles como son los antibióticos. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.